Bien, me presento. Mi nombre es Daniel Testani. Soy de la empresa Viditec. Viditec es el representante oficial en la Argentina de todos los productos broadcast y de cinematografía digital. Hoy está conmigo Bruno Blanco, que es el ejecutivo de cuenta. Martín Sicardi, que lo deben conocer todos, es local, es profesor acá en el ENERC. Y María Paula, que nos acompaña del área de marketing de Viditec. Yo hace un poco de años que estoy con Sony, estoy a cargo del área de Sony dentro de Viditec hace 27 años, así que algo de esto más o menos conozco, aunque sea por ósmosis. Y lo que vamos a presentar hoy es la nueva cámara que apareció, que es la Burano. Nos preguntaban, la Burano, ¿qué ocupa, qué espacio viene a ocupar? Y en realidad Sony la pone en un espacio el cual el mercado puede aceptarlo o puede subir o bajar en diferentes prestaciones y aplicaciones esta cámara. Básicamente el espacio que viene a cubrir es un espacio que quedaba entre la cámara Venice, que es la cámara más importante que tiene Sony hoy en día en el mercado para cinematografía digital. Esta cámara forma parte de la línea de cinematografía digital y la FX9, que ustedes la conocen, igual o parecida a lo que era la FS7. ¿Qué hizo Sony? Tomó parte de lo que es la tecnología que tenía la FX9 o que tiene la FX9 y parte de la tecnología que tiene la Venice e hizo esta cámara. Realmente es una cámara la cual tiene unas prestaciones únicas, no hay otras cámaras en el mercado que tienen algunas de las prestaciones que tiene esta cámara. Por empezar, es un nuevo sensor, no es el mismo sensor que el de la Venice, sino es un sensor nuevo, es un sensor que tiene 41.900.000 bla 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 píxeles. En realidad no son píxeles. Siempre todos mencionan como píxeles los elementos de captura que son fotocitos. ¿Sí? O sea, realmente la denominación real es fotocitos. Montura PL y montura E. O sea, tiene dos monturas en la misma cámara, el cual viene ya de fábrica con un adaptador para poner montura PL. Y si le saco ese adaptador, que son 6 tornillos, llego a la montura E, que la montura E tiene más de 50 lentes en el mercado de Sony, los cuales pueden ir en la cámara. Otro de los temas es el diseño compacto. Es una cámara más liviana que la Venice, pesa similar a la FX9. Ya vamos a ver todas estas características por separado. Una de las cosas que tiene esta cámara que no tiene la Venice y sí que tiene la FX9 es el autofoco. Tiene el autofoco, el cual es híbrido y tiene inteligencia artificial. Eso significa que fija una persona, la detecta, la reconoce y la va a seguir en cualquier movimiento que haga. ¿Sí? Otro tema es el estabilizador de imagen, que ya les vamos a mostrar cómo es el estabilizador de imagen, pero es la única cámara en el mercado que tiene estabilizador de imagen para lentes PL. Y vamos a ver cómo es que lo realiza. Acá dice única en formato para trabajo solitario. ¿Qué es trabajo solitario? Cuando yo no tengo todo un equipo, el cual viene conmigo, ¿por qué? Porque necesito un foquista, porque necesito un asistente. Esta cámara nos permite, como vieron en alguna de los clips, trabajar en solitario. Significa que trabajo yo solo sin necesidad de tener alguna otra persona que me asista. Y después tiene grabación en nuevas tarjetas. La grabación en nuevas tarjetas es porque necesitaba una transferencia de datos para poder trabajar en super slow motion o en 120 cuadros con una transferencia de datos mucho más rápida que era lo que las tarjetas tenían hasta ahora. Entonces se sacó un nuevo par de tarjetas que son
unas tarjetas que son certificadas BPG 400, que son de 960 GB y 1 TB 960. Como les había comentado, puede trabajar de las dos formas, tanto en producciones de alto presupuesto, el cual tengo gente que me asiste, tengo asistente de foco, etcétera, etcétera, o en la cual no puedo llevar más personas, tengo que hacerlo en solitario, como por ejemplo vieron el que se tiraba con el ala desde un peñasco, ahí no lo iba a acompañar nadie, iba a trabajar solo. Entonces todo esto, gracias a que al autofoco, al auto ND, esta es otra de las cosas que tiene importante esta cámara, que es el neutro variable, el filtro neutro variable. Ya vamos también a hablar de ese tema. Un poco este es el panorama de lo que vamos a charlar. En la primera parte vamos a hablar de lo que es la calidad de imagen, después el uso de movilidad, flexibilidad y utilización de la cámara en cine. Empezamos por el sensor. El sensor es un sensor de 8,6K, el cual me permite tener dual ISO. Ya vamos a ver cómo es que funciona o cómo es que trabaja el dual ISO. Y admite trabajar tanto en imágenes de Super 35 milímetros como full frame. Admite también el formato anamórfico, dependiendo de la lente que le vamos a estar usando. En lo que es el espacio de color, todas las cámaras de Sony que son de la línea Cine Alta trabajan con el mismo espacio de color. O sea que yo puedo trabajar con una FX3 o una FX30 o la IME FS7, que voy a tener el mismo espacio de color. Eso me garantiza poder tener una cámara de bajo costo como segunda cámara. Estos son por ahora, porque a medida que el firmware va cambiando, van apareciendo más formatos, los cuales se puede estar trabajando. Estos son los formatos que están trabajando actualmente esta cámara, que como vemos van desde 8,6K a Super 35 y teniendo también el High Frame Rate, que es lo que aparece acá abajo como HFR. Y estos son los formatos de frame rate contra los modos de grabación. Todos estos cuadros, esta información se las vamos a pasar por mail junto con las diferentes revistas donde aparece esta cámara. El tema de los ISO base. Nosotros sabemos que podemos tener diferentes requerimientos dependiendo de las tomas que vamos a hacer. Si vamos a hacer tomas en interiores con baja luz o tomas en exteriores con alta luz. La cámara te permite hoy en día poder trabajar con dos ISO bases. Un ISO base de 800 y un ISO base de 3200. Esos ISO base mantienen los 16 stop en cada uno de ellos. No es ganancia que se le suma a un ISO base, sino es un ISO base diferente. ¿Cómo logran esto? Con un circuito diferencial, que también se los vamos a pasar por mail porque es realmente una explicación bastante larga de cómo procesan la imagen para tener dos ISO base. Otra de las cosas es, todos decimos, bueno, tiene 16 stop, pero no, en realidad no se usa ni el primero ni el último, o sea que en realidad tiene 2 menos 14. Esa es la realidad. El resto es numerología nada más. Acá podemos ver los ISO base donde en cada uno podemos poner o no, ahí sí ganancias, como para llegar o atenuar el requerimiento que nos está solicitando esa toma, ¿sí? Sabemos que si vamos a una toma en exteriores donde vamos a tener mucha luz, vamos a usar un ISO base bajo, y donde vamos a estar en interiores, vamos a estar
con un ISO base alto. Por ejemplo, acá estamos viendo la cámara en el monitor, el cual nos indica que tiene un ISO base de 800. ¿Sí? Después Martín, que va a modificar el ISO base, vamos a ver qué pasa cuando cambia a 3200. Y vamos a ver que el ruido no aumenta. Esa es la diferencia. Si yo pongo ganancia, aumento el ruido. En este caso no aumenta el ruido porque no le estoy colocando ganancia. Lo que no les expliqué es qué estamos viendo acá. En el televisor, monitor grande, estamos viendo la salida de menú, en el cual no le den mucha bolilla al color de la imagen ni a lo que es la imagen, sino está puesta para después estar viendo el menú. Y en ese es el monitor Master HDR, el cual tiene 1000 nits. Vamos a ver cuando enfoquemos a la ventana qué es lo que vamos a poder apreciar de diferencia entre una cámara que tiene el ND variable para poder... Mira, ahí está el menú. Esto es lo que comentaba recién Daniel, para cambiar desde el menú el ISO base entre 3200 y 800. Martín obviamente ya había hecho el trabajo previo. Martín ya había hecho el trabajo previo con un botón asignable, donde directamente tenés el acceso directo para no estar navegando. Ahí ven que... por todo el menú para cada cambio, pero bueno, ahí es más o menos lo que les mostraba. Obviamente ves el ISO que está marcando y en el rectángulo blanco, como mencionaba Daniel, cuál es el ISO base en el que se está trabajando. Yo dentro del ISO base, por ejemplo, el rectángulo blanco que dice 800, puede estar variando, en realidad, ganancia dentro de ese ISO base de 800. Pero si yo quiero mantener un bajo nivel de ruido, directamente paso a 3200 y voy a tener una mayor ganancia. Esto hace, como les comentaba, dependiendo de la toma que voy a requerir, si voy a tener contraluces, si no voy a tener contraluces, si voy a tener luz exterior, luz interior, el requerimiento de cada una de las tomas. Esto es lo que se comentaba de lo que es el espacio de color. Dentro del espacio de color, nosotros tenemos diferentes formatos, los cuales me van a permitir un mayor rendimiento en lo que es el espacio de color, y en realidad el espacio de color que es el más amplio es el S-Gamut 3, S-Gamut, que es el que está actualmente en la cámara. Normalmente el ITU 709 es el que tenemos en un televisor común. Vean que el espacio de color es muy pequeño, ¿sí? Y que el que tiene Sony, que es el máximo que pueden llegar a lograrse, que es el S-Gamut 3, S-Gamut, tiene un espacio de color muy grande, muy amplio. O sea que captura todos los colores que puedo llegar a tener en el set. ITU 2020 sería el espacio de color, la norma que convinieron entre todas las fábricas para el HDR, mientras Exacto. que la que mencionaba Daniel de ITU 709, como ya saben, es la de SDR. Esto es lo que le comentaba sobre todo la línea de equipos de la línea de Cinema Line, el cual va desde la Venice, pasa por la FX9, pasa por la FX3, y todas tienen lo que es el mismo espacio de color. Al tener también un espacio de color tan amplio, me permite equipararme a cualquier otra cámara que después en postproducción las puedo llegar a compatibilizar. Otra cosa que trae es un look, el cual ya viene seteado. Esta cámara tiene la posibilidad de cargarle LUTs de diferentes tipos. Uno que pueda crear o algunos que ya estén creados por algún director. O sea, si hay algún tipo de imagen que me seduce de algún director, puedo agarrar, entrar al archivo de Sony de varios directores, tomar ese archivo y colocarlo a la cámara, y va a tener el look de ese director en lo que es la toma. Pero aparte viene con 4 LUTs ya
prefijados, o sea que puedo utilizar. Ahí en el menú los estamos viendo, y Lorenzo Martín, y navegando, más abajo también tenés la posibilidad de cargar, como te decía Daniel, los LUT que hayan diseñado cada uno de ustedes. Aparte de los 4 preseteados, el 709, 800% y estos 4 LUT nuevos que carga Sony para esta cámara Burano. Bien, ¿cómo es que puede grabar esta cantidad de información? Por supuesto, todos los sistemas comprimen. La compresión que hay que buscar siempre es la mejor compresión, que tenga una relación entre lo que es la calidad y el archivo de imagen. O sea, a todos nos gustaría trabajar en 8K con la mejor calidad, pero eso después moverlo en postproducción es una locura. Entonces, Sony lo que hizo fue sacar un sistema de compresión que se llama XOCN, el cual ya es un estándar en el mercado, el cual es similar a lo que es RAW. ¿Sí? O sea, el XOCN es el RAW de Sony. Esto hace que sea, vamos a ver un poco más adelante, una información con mucha calidad, porque es de 16 bits, en un espacio de archivo muy pequeño. ¿Querés continuar? No, sí, por supuesto. Como dice Daniel, el RAW en realidad en todas las marcas, el RAW tiene una mínima compresión. Si bien esa señal cruda depende con qué cámara estés usando, es un distinto formato de compresión. En este caso, Sony ya había desarrollado el XOCN compatible con el R7 para la Venice original o con la Venice 2 que graba internamente el XOCN en el mismo body. Ese XOCN tiene 3 sabores distintos, el full, un intermedio y en este caso el la Burano tiene esta versión que es el XOCN LT, que ahí se puede ver abajo en el gráfico la compresión que tienen justamente cada uno de estos 3 sabores de XOCN. Fíjense, esto es la cantidad de archivos que cada uno tiene en los diferentes niveles de compresión en una hora. Van a ver que el XOCN es uno de los que tienen menor tiempo, o sea, tienen una mejor relación de tiempo y archivo, ¿no? Otra de las cosas que tiene, no solo graba en XOCN, sino graba en XABC-H, que es un nuevo algoritmo de compresión que está derivado del XABC, el cual me permite grabar a 10 bits 422 y graba en un formato MXF. ¿Qué es el formato MXF? Es un formato de wrapper donde van el archivo y pues ese formato, el MXF, me permite estar reproduciendo mientras, o sea, sin cerrar el archivo, ya puedo estar reproduciendo. Eso en postproducción. Como les mostraba antes Daniel, tenés distintas formas de configurar la cámara, en full frame, en Super 35. El XABC-H sería el que se usa para 8K, obviamente, para grabar en una menor resolución. Tenés la posibilidad, como en otras cámaras de Sony, de grabar el XABC intraframe, que es cuadro por cuadro, para una mejor respuesta en post, con una mayor calidad, o el XABC longo, que te comprime por grupos de imágenes, es una mayor compresión, que da un mayor tiempo de grabación en el soporte. Exacto. Bien, este es el cuadro en el cual tengo el formato de grabación, el frame rate y la duración. Este cuadro también se lo vamos a pasar, pues es bastante largo para poder explicarlo. Pero acá ven que están todos los tipos de resoluciones y todos los tipos de frame rate. El tema es, cuando yo encaro un proyecto, al encarar el proyecto tengo que estar consciente de cuánto material voy a necesitar para realizarlo y en qué me conviene más realizarlo. Este es más o menos el mismo cuadro, un poco más didáctico, más gráfico se puede ver, como para que quede
más o menos importante. En una punta, usando el formato completo, 8.6K, llegamos a grabar en 30 cuadros, obviamente, no en 24, 25. Y en la otra punta, si queríamos la mayor cantidad de frame rate, tendríamos que ir, por ejemplo, a 4K Super 35, que ahí sí alcanzamos los 120 cuadros por segundo, tanto en XOCN como en XABC. H. Sí. Formato. Las monturas, tanto la PL como la montura E, pueden estar siendo utilizadas en la cámara. ¿Cuál es la ventaja que tiene Sony con respecto a lo que es o la posibilidad de poner la montura PL? Es que el sensor está puesto muy en el frente de la cámara, cosa que si yo pongo el adaptador, siempre sabemos que si uno pone un adaptador a una cámara va a perder stop. En realidad en esto no pierdo porque el adaptador es menos, la distancia que hay entre la lente y el sensor es menos de 52 milímetros. O sea, es muy, muy cerca están. Entonces, mantengo toda la misma calidad que la lente. Este mismo adaptador es el que ya venía con la Venice, funciona exactamente igual. Como ya les decía Daniel, se sacan 6 tornillos Allen. Esto ya viene en el kit de la cámara, el kit base trae ya esta montura. Te viene puesto ya para trabajar con lentes PL, le quitas esos 6 tornillos y descubre la montura E. Que en este caso, quizás no como en otras cámaras donde había que girar levemente el lente, acá se trata de replicar la montura de los lentes PL para que se mantenga fijo el lente y movés la bayoneta, la montura en realidad es lo que movés como para trabajar. El anclaje. Otra de las cosas, cuando yo estoy trabajando en la montura E, tengo todas las ventajas de la lente que pueda llegar a colocar, como por ejemplo en este caso, tengo una lente la cual es full frame, perdón, aparte de ser full frame, es autofoco, o sea, tiene foco manual y automático, y tiene servo zoom. O sea, voy a mantener esas características de control desde la lente. Y también, si yo estoy trabajando con alguna de las lentes PL, voy a tener también las características de, por ejemplo, leer esa lente para ver las características que tiene y setear, por ejemplo, el foco me va a indicar la distancia y me va a indicar el diafragma, me lo va a indicar en la pantalla, porque tengo estos conectores que van, si la lente los tiene, van relacionados con la lente a la cámara. No voy a poder estar haciendo foco desde la cámara, pero sí desde la lente. O sea, el único formato es este, en el cual me permite trabajar tanto con el foco, como con el iris, como con el zoom. Y acá ven el tema de la distancia entre la lente y el sensor es de 18 milímetros, es nada. Dentro de lo que es las lentes PL, trabajan con todas las lentes que son de la industria, las mejores lentes que hay, que son tanto las Cook, Leica, Angenieux, etcétera, etcétera. Puede trabajar con cualquier lente PL de cualquier formato. Y acá vemos lo que que es el tema compatible. Compatible con respecto a la Venice, que habíamos comentado que no tiene la posibilidad ni de hacer autofoco, ni zoom, ni nada por el estilo. Lo que me permite es tener la compatibilidad tanto en el iris, autofoco, croma, aberración cromática. La aberración cromática la está dando la lente. Dependiendo de la lente, lee un archivo que está dentro de la cámara y tiene una corrección. Y esto es un poco el tema de conectividad de la cámara. La cámara tiene diversas funciones, las cuales me permite tener conectividad, como por ejemplo estamos teniendo hoy. Hoy estamos teniendo en el set, estamos teniendo HDMI para ver el menú en un monitor. Estamos teniendo 4K para ver en el monitor máster. Y podríamos tener otra salida más para estar, que la tenemos, estamos grabando en el switcher. O sea, todo eso
lo voy pudiendo setear desde el menú. Fuera de eso también tengo la posibilidad de tener Genlock, el cual me permite estar dentro de una estación broadcast, de una estación de televisión broadcast. Y otra cosa que trae esta cámara, que es el LAN, me va a permitir trabajar con un remoto igual que las cámaras broadcast de canales de estudio. Entonces me da un amplio panorama de trabajo, el cual me permite ir hacia diferentes tipos de producción. Trabajar con esos RCP puede ser muy útil quizás para eventos. Por ejemplo, cuando vino Coldplay se usaron un montón de cámaras Venice. Algún otro espectáculo también se pueden trabajar con esta configuración y poder tocar todos los parámetros, desde los filtros, el diafragma, obviamente, zoom, todos los parámetros de color también directamente desde el remoto, que es el que usan las cadenas de cámara broadcast. En esas megaproducciones, como puede ser... ¿Qué tal? Buenas tardes. En esas megas producciones, como puede ser Coldplay, como dijo él en Argentina, que lo hicieron en River, varios recitales, la gente, o sea, el grupo quiere la mejor calidad de imagen, quiere trabajar, ellos desean verse como en el cine, digamos, la mejor calidad de imagen. Pero es necesario trabajar como en televisión en muchos aspectos, porque, por ejemplo, necesitan genlockear, que es enganchar las cámaras todas a un mismo timing. ¿Por qué? Porque cuando hay que montar una parte del videoclub donde toca el guitarrista o el baterista o el cantante en primer plano, tiene que seguir el tema musical. Todo eso tiene que estar sincronizado, todas las tomas. También se necesita timecode y también se necesita, como estuvieron diciendo los chicos, control de RCP, que es un control que permite mover los parámetros de la cámara en forma remota. O sea, porque todo es muy dinámico. Y incluso hay cámaras que está el camarógrafo moviéndose mucho por el escenario, siguiendo, si es un cantante de rock, por ejemplo, mucho movimiento. Para eso es útil tener todas las aplicaciones que tendría una cámara broadcast de televisión, de estudio, pero pudiendo tocar la calidad de imagen o postproducir en RAW o con calidad como se utiliza en cine, digamos. Bueno, para completar también tenés las ranuras que ya había hablado Daniel, de las F-Express tipo B para estos nuevos soportes de grabación. También ranura SD, que sería para grabación únicamente del proxy, o también actualización del firmware, copiar ya la configuración que tengas en la cámara. Si vos tenés que devolver la cámara después de alquilarlo, de lo que sea, y ya te querés quedar con la configuración que vos habías trabajado para tu proyecto, lo grabás en una tarjeta SD y cuando vuelvas a entrenar la cámara ya lo tenés todo precargado ahí. O quizás tenés que configurar varias cámaras y podés hacer solamente la configuración en una e ir copiándola en el resto. Bueno, y para continuar un poco con la presentación, esto es en comparativa. La cámara con la Venice es bastante más liviana, ¿no? En este caso el body, obviamente, solo el body, pasa a pesar menos de 3 kilos. Después obviamente hay que ver cómo se viste, si está con o sin la montura, si le ponemos grip, hay distintos cage kits que hemos traído de diversas marcas, algunos muy interesantes de Shape, de Wooden, de Tilta. Pero en comparativa, como para verlo con la Venice, esta sería la Venice 2, la 8K. En la Venice 2, como pueden ver, las ranuras para las tarjetas XS ya están internas en el body. En el caso de la Venice original, la 6K, el body era un poquitito más chico, pero agregándole el R7 sí te quedaba nuevamente más grande y más pesado. Podemos ver que la Urano es más liviana, más compacta, mucho más práctica para ciertos quizás trabajos de documental, para trasladarla, para hacer cámara en mano. Aprovechamos que pasamos para agradecer, bueno, yo estoy acá en casa, pero aprovechábamos que estaban presentes el gerente general y el presidente del INCA, Carlos Vargas, Carlos Pirovano, un poco para ponerle algún destaque a esta actividad que esperamos que sea una de tantas, digamos, para esta gestión y para, ellos dirán lo que quieran, pero digo en particular para esta gestión de la escuela,
interacción con la industria, y por eso se agradece, es fundamental. El hecho de que podamos entender el lugar en el que estamos, comprender los límites que hoy tiene la tecnología o hacia dónde se dirige, forma parte de lo que tenemos que aprender y de lo que tenemos que enseñar. Así que, bueno, gracias por este evento y sigan adelante. Era solo un cachitito. Si, muchachos, si quieren hablar. No, ¿son todos alumnos del ENARC ustedes? No, a ver, para entender el público más que nada. De UADE. Sí, bueno, hay alumnos del ENERC, hay de Es decir, todo. pero son todos estudiantes, digamos, de video, sonido, de producción, de esas cosas, ¿no? ¿Y cuál es el interés que tienen acá? ¿Por qué vinieron? A ver. Hola, me llamo Luga. Yo estoy en primer año y quiero saber lo más que pueda. O sea, ahora entiendo muy poco, pero a medida que me vaya profesionalizando voy a poder absorber cada vez más cosas y también me sirve mucho saber qué es lo que necesita una cámara o qué es las características que tiene la mejor cámara ahora y nada, para ver más todo, o sea, para aprender todo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes también? ¿Son estudiantes? No. Ustedes se los ven un poquito más grandes. No, sí, yo soy de acá. Ah, ok, vos sos de la NAR. ¿Vos sos de acá? Ah, ¿cómo se llama? ¿Vos sos de la NAR? No. No, de Vintec. Sí. De todo eso. Así que viniste a vender. Algo así. Algo así, algo así. ¿Ustedes? ¿Todos de la NARC? ¿Y qué les interesa de esto? Definime un poquito, dame un poquito más de letra. Es decir, les interesa esencialmente cómo puede una herramienta ayudarlos a plasmar lo que quieren desde el punto de vista de su profesión. ¿Es correcto? Esa es más o menos la idea. ¿Y qué sienten que puede una 8K con respecto a lo anterior? Darnos más posibilidades y mismo enseñarnos también a trabajar con la nueva tecnología, porque nos estamos formando acá para poder trabajar en industria. Argentina es accesible como se mandaría y esto está ocurriendo todo el tiempo. ¿Y la materia de ustedes les da esta posibilidad, los actualiza permanentemente o ustedes? Con las herramientas que llegan a tener los profesores, sí, lo tratan lo más posible. Bárbaro, bárbaro. Bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad es que el mundo se mueve tan rápido, ¿no? Que hablábamos recién con el director de cámara, Martín, que hace nada más que 20, 30 años, 40 años ya no había digital. Hoy apareció el digital, después el digital fue evolucionando, cada vez da más posibilidades. Veía lo que decía él, que de golpe de 5 kilos a 2,8 kilos tener una cámara. Es decir, cuando yo me iba de vacaciones, que tenía la edad de ustedes, me iba con una cámara así, un estamático o algo, tratando de sacar algo, y hasta que volvía de vacaciones no me enteraba que si las fotos habían salido bien o no habían salido bien. Y ahora existe toda esta posibilidad de que ustedes puedan hacer su profesión chequeando, corrigiendo sobre postproducción. La verdad que está muy bueno, pero es muy importante que la propia institución académica les esté dando la posibilidad de que estén permanentemente ayornados y creo que es el hambre de ustedes tiene que ser también un poco la alimentación de los profesores, porque si no los profesores, o en mi caso, yo soy profesor de economía en KS, nos ponemos viejos, es decir, siempre damos la misma cosita y nos ponemos... Están muy hambrientos. Están muy hambrientos, digo. Está muy bien, eso es así, eso es muy, muy, muy importante. Así que me encanta que venga Viditec, sé que les hemos comprado algunas cosas. Así es. Y bueno, seguramente vamos a seguir comprándoles cosas para estar con el equipamiento, el mejor equipamiento que podamos tener.
Y bueno, y espero que los chicos nuestros, los del ENARC, lo disfruten y espero que hagamos cosas con las otras universidades como la UADE, también como para que pueda haber buenos intercambios. Así que bueno, aprovechen esto y cualquier cosa, como siempre, a disposición. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias. Después este y lo dejo. Gracias. Bueno, nuevamente gracias obviamente a la ENARC por habernos abierto las puertas para presentar la cámara. Y bueno, un poco donde estábamos, justamente hablando, era de los filtros ND incorporados que tiene la cámara. En este caso es un único filtro ND que ahora van a ver cuando se activa. ¿Vieron cómo pasó por delante del sensor en la imagen? Lo vuelvo a hacer. Lo quitamos y lo volvemos a poner. En este caso es un solo filtro, no es como en la Venice que son 2 ruedas de filtros que según la combinación te va dando los distintos pasos. En este caso lo que tenemos con la Burano es el filtro ND que se activa, y una vez que se activa se puede trabajar de 2 formas. O ir pasando por pasos ya preseteados, 1.5, 1.8, así desde un cuarto hasta un 128avo, o si no, también podemos trabajarlo con un dial en valores intermedios. Y además de trabajarlo con el dial en valores intermedios, te da una posibilidad novedosa de trabajarlo en automático. Al trabajarlo en automático, directamente va a ir variando esa densidad según la exposición que registre la cámara. Eso te da la posibilidad de, en la mitad de la toma, no tener que hacer ninguna variación, obviamente, del iris, manteniendo la misma exposición y la misma profundidad de campo. Ya que sabemos que cuanto más abierto está el diafragma, menor es la profundidad de campo, y es eso que tanto buscan, ¿no?, ustedes como alumnos en la creación cinematográfica. Ahí podemos ver, bueno, ahora ya no está más en automático. Lo que voy a mostrar ahora en realidad es el foco, porque después aumentamos la cantidad de luz de la ventana. Vamos. Avanzo con la charla entonces y... Espera que antes que sigas, vamos a explicar un poquito técnicamente qué es el ND variable, cómo está hecho. En realidad lo tenemos siempre a mano, esta tecnología que tiene el ND variable. La tecnología que tiene es la tecnología de lo que es el cristal líquido. El cristal líquido, cuando yo lo polarizo, dependiendo la cantidad de energía que le brinde a ese cristal líquido, lo que va a hacer, se va a polarizar y va a oscurecerse o se va a aclarar. Que es lo mismo que teníamos antes en los relojes digitales. O sea, los relojes digitales, los numeritos que se van prendiendo o apagando, esos numeritos son cristales líquidos, y eso me va a permitir tener, dependiendo de la energía que le esté dando a esa plaquita, me va a permitir teniendo mayor o menor densidad de imagen. Por eso tengo la facilidad de tener un ND continuo, variable continuo, es decir, que no voy a ver saltos. Y los saltos que yo veía cuando iba directamente de una posición a otra, era porque daban una energía directamente de golpe de una posición a la otra. Pero si no, tengo la posibilidad de ir graduándolo lentamente. Bien, sigamos. Acá vamos a ver en la presentación, en esta placa, estamos viendo lo mismo que estábamos mostrando recién. ¿Cómo es que funciona? El micrófono. ¿Cómo es que funciona? Acá podemos ver los botones para activar el ND y para ir subiendo o bajando por pasos. Con esta palanca, al switcharla para el otro lado, se habilita este nuevo dial, que ese dial es el que te da todos los pasos intermedios. Y aparte se puede usar la función por menú que les mencionaba, de poner el ND en automático, y al tenerlo en automático no tenés que andar variando en ningún momento. La cámara hace todo sola, esa corrección.
pasando al foco. Acá, acá vemos los puntos intermedios, que no va de 0,6 a 0,9. Se puede leer de las dos formas en el display, tanto 0,6 o un cuarto, es lo mismo, como a ustedes les resulte más cómodo, eso se puede configurar por menú. Hasta acá, ¿alguna consulta, particularmente de este tema? ¿Algún comentario? La importancia, no sé si la recalcaste, pero Martín la puede explicar mejor. Más allá de ser un feature nuevo, novedoso, que Sony introduce y que sirve para que la cámara sea novedosa, la profundidad de campo, jugar con la profundidad de campo, por eso lo habla de Martín, o cualquier docente de fotografía que tenga, le van a explicar todo ese tema desde el punto de vista de fotografía, pero es muy buscado poder trabajar y jugar con el foco, con las distintas profundidades de campo. Ahora, una vez que yo logro la condición que quiero, no tengo que tocar más el iris para no alterar eso. Y entonces, ¿cómo hago si tengo sobreexposición? Antiguamente con película tenía que buscar filtros externos, hacer pruebas de mayor densidad. Con el ND variable continuo yo puedo en set, simplemente moviendo la ruedita, ir ajustando hasta llegar al punto óptimo de exposición sin haber tocado la profundidad de campo, o sea, sin tocar el diafragma, sin alterar la profundidad de campo. La idea ahora, obviamente, es ir mostrándoles el menú a medida que hablamos, pero cuando terminemos esta charla, terminamos la parte más aburrida y ustedes se acercan a la cámara, así sí hacemos un hands-on y hacemos bien todas estas pruebas con la iluminación que ya habían preparado. Para seguir adelante, un poco lo que ya les adelantaba Daniel, la cámara tiene la posibilidad de tener la estabilización de imagen y hay distintas formas de configuración. La cámara en realidad te va abriendo o cerrando puertas de configuración según cómo la estés armando. En este caso, tenemos dos formas de estabilizar la imagen según si tenemos un lente montura E o un lente con montura PL. En el caso de tener un lente PL, tenemos los modos de apagado, bajo o alto. Y en el caso de tener los lentes de montura E, tenemos el estándar, el activo o el apagado. Es parecido, pero es distinto. ¿Cómo es que cambia? En primer caso vamos a ver la estabilización utilizando el lente PL. Obviamente se puede tener apagado si es que tenemos la necesidad de transmitir cierta incertidumbre, no queremos que se estabilice la imagen, perfecto, se deja así. Ahora, si queremos tener una mayor estabilización, esta cámara tiene un giroscopio que va grabando toda esa información en la metadata y de esa forma es como después se estabiliza la imagen al ponerlo en low. Luego, al ponerlo en high, tenés una estabilización un poco superior, más efectiva, reduciendo levemente la calidad de imagen, ya que también hay parte del proceso digital. Lo mismo pasa cuando estamos usando un lente de montura E. Podemos tenerlo apagado o al encenderlo, en este caso, la estabilización justamente está en el mismo lente. Hay un dispositivo adentro de este lente que son dos lentillas con unos imanes que van detectando el movimiento y según el movimiento se van reajustando y se mantiene una estabilización óptica, se mantiene una alta resolución. Ahora, si necesitamos que la estabilización sea un poco más efectiva aún, podemos ir al segundo paso, a ponerla en Active y en ese caso vamos a ver un reencuadre de imagen. Vamos a ver que se achica un poco el encuadre, donde ahí se combinan ambas tecnologías. La estabilización óptica del dispositivo que está en la lente de montura E, más una estabilización digital. Y ahora sí llegamos al tema que quería mostrar Martín, que es el foco automático de esta cámara. El foco automático, hay varias cámaras de Sony que ya lo tienen, que ya quizás lo hayan visto en FX9 o en algún otro modelo y siempre se va mejorando. En este caso, se puede configurar de distintas maneras desde el menú. Se puede configurar, si vos querés, obviamente si
si querés que esté apagado el foco automático, porque tenemos un equipo amplio de trabajo, estamos en situaciones ideales donde tenemos al foquista. Bueno, quizás hay alguna toma complicada, como en el video que veíamos, que se lanzaba en ala delta, volando, donde ahí hay un solo usuario, ¿no?, de cámara. Ahí necesitas tener todos los parámetros en automático. O quizás, como hablábamos, en alguna situación de espectáculos o en alguna situación de documental, también en la naturaleza, donde el equipo es reducido. Siempre la recomendación va a ser trabajar todo en modos manuales, siempre es la recomendación, pero bueno, son las posibilidades que te dan. Lo mismo pasa con el zoom digital en camcorders como las que tienen acá, con las que están usando. Vos tenés los aumentos ópticos de la cámara. Hay otra tecnología de Clear Image, que ahora no vamos a hablar de eso, que te da un par de aumentos más. Pero después podés hasta duplicar esos aumentos ópticos con el zoom digital, obviamente. Estirás la imagen, se mete el ruido, no va a ser la mayor calidad. Pero si tenés que registrar una noticia de algo que está sucediendo lejos, es preferible tenerlo en el encuadre antes que no tenerlo. A lo que voy, lo mismo que la ganancia. Le podemos subir el ISO, te da esa posibilidad. Lo ideal es trabajar con los ISO base, 800 o 3200. Después, si necesitamos agregarle ganancia digital, la cámara te lo permite. No es lo recomendable, son posibilidades que te da la cámara. Y bueno, para volver con el foco automático, este foco automático tenés formas de configurarlo para que te siga únicamente el humano o que le dé prioridad al humano. Esa la virtud que te da es, por ejemplo, tener a una persona que pasa por atrás de la ventana, se pierde el encuadre, la cámara no te va a buscar un objeto para hacer foco, va a esperar que vuelva a aparecer el humano. También tenés velocidades para configurar. Podés poner que la velocidad del cambio de foco sea más rápida o más lenta. Ahí lo ven. Ahí lo podemos ver en tiempo real. Ahí Martín está cambiando la velocidad de esa transición, donde quizás si queremos darle alguna sensación, quizás transmitir cierto suspenso o bueno, según lo que esté solicitando la toma, podemos aumentar o quitar esa velocidad. O minimizar la velocidad, ¿sí? Acá lo que están viendo en el monitor, el cuadrado en el ojo, es porque es la inteligencia artificial que desarrolló Sony. Hoy en día está muy de moda este término, la realidad es que sigue avanzando, pasan las décadas y sigue avanzando. En este caso, Sony desarrolló la inteligencia artificial para aplicarlo a este seguimiento del humano en la imagen. Entonces le hace foco en el ojo y a partir de ahí la sigue según el desplazamiento que haga por todo el encuadre. ¿Alguna consulta con este tema del autofoco? ¿Algún comentario? Seguimos adelante entonces. Y ya vamos con esta tercera etapa de esta presentación, así estamos cada vez más cerca del hands-on, de la parte más divertida de la charla. Como hablábamos antes, tenemos las distintas formas de configurar la cámara, tanto con lentes PL, con lentes de montura E, y también podemos obviamente vestirla, ¿sí? Tenemos un equipo amplio de trabajo, poniéndole follow focus, poniéndole el cage, que en este caso no se ve, pero también se puede agregar. La cámara ya viene con el anclaje para baterías montura B, trae un display LCD, que es el que estamos viendo acá, que es abatible, se puede poner de frente o de costado. En el caso de ponerlo de costado, se le puede incorporar también la lupa, que ya viene en el kit base de la cámara. Por supuesto tiene entradas XLR para grabar audio balanceado desde un mic o mic con fuente Phantom o ir de consola, entrada de línea, tenés todas esas posibilidades. Y en cuanto al menú, tenés distintas formas de visualizarlo. Este menú que estamos viendo en la presentación es similar
a el menú que tiene la Venice en el body de la cámara. En este caso es en el viewfinder, pero bueno, para los que ya estén acostumbrados, tienen apretando en Home, acá en el viewfinder, si la giras un poco la cámara para mostrarla a ellos, se ve esta configuración de menú de proyecto donde tenés algunas funciones básicas. Sino también tenés la posibilidad de apretar una vez e ir navegando por los menús, que lo bueno de esta cámara es que esta pantalla LCD es táctil. Y no hicimos ese comentario. Cuando estábamos hablando del foco automático, simplemente con seleccionar en la pantalla a dónde querés hacer foco, ya directamente te hace el push auto a donde estás tocando en la pantalla LCD. Volviendo a los menús, esta es la segunda forma de ver los menús, y hay una tercera, manteniendo el botón de menú apretado, vas al clásico menú de ingeniería, donde navegás con todas las funciones de técnica para variar en la cámara. Ahora, todo lo que se vea gris es por ciertas cuestiones de configuración, que depende cómo lo tengas configurada, te va a dejar hacer algunas u otras cosas. En este caso estamos viendo, como decía Daniel, por HDMI todo lo que es el display. También se puede configurar para verlo de esta manera como está en el PowerPoint, con toda la información del display en el costado, cosa de que no te tape el encuadre en sí, no ver la imagen un poco más limpia. Acá estamos, los tres menús, el menú completo de ingeniería, el de status y el de proyecto, que en la Venice estaría en el body, como les mencionábamos. En este caso el cuerpo es un poquito más compacto, por eso directamente lo tenemos en el mismo LCD. Esta cámara tiene un sistema de enfriamiento muy efectivo que está separado de todo lo que son los circuitos y el sensor de la cámara, y también tiene una estructura de magnesio fuerte y liviana que le da robustez al mismo tiempo que permite que la cámara no tenga un peso excesivo para esas tomas en solitario, para lo cual fue pensado la cámara en sí. Lo que en este caso sí se agrega como opcional es el grip, que nosotros se lo agregamos únicamente como para que lo vean ahora en esta demo. Es un grip muy parecido al que usa la FX9, únicamente tiene una mejora. Acá viene con una palanquita donde vos al activarla puedes corregir la posición sin necesidad de desatornillar ninguno de estos tornillos. Esa es una mejora con respecto al grip que tenía la FX9, y por supuesto también se puede extender o acortar un poco la distancia. Después, como ya hablábamos, es compatible con todo el universo de lentes, PLs, le puedes poner tanto Super 35 full frame, anamórficos. En el caso de la Urano, ya de fábrica es compatible con todos estos lentes. En el caso de la Venice hay licencias, en algunos casos hay licencias permanentes o mensuales o semanales que se pueden contratar por proyecto. En la Urano ya viene todo de fábrica. Por supuesto, las baterías montura B que mencionábamos, que es compatible con todas las baterías que hay en el mercado, sean Anton Bauer, IDX, Blue Shape, las que a ustedes más les gusten. Y los controles LAN-C para zoom, foco, comenzar o detener la grabación o demás. Quizás esta configuración no se suele usar mucho con la cámara, pero bueno, existe esa compatibilidad. Esto es lo que les mencionaba. Esta palanca del grip te permite corregir la posición mucho más rápido que como lo hacías con la FX9. Y las tarjetas, los soportes de grabación son las F-Express, que son las tipo B. Es un poco confuso este punto, pero bueno, está bueno recalcarlo por ese tema. CF-Express tenés dos modelos de tarjetas. Uno que es el compatible, por ejemplo, con la FX3, FX6, que si bien usan tarjetas SD también, usan las CF Express tipo A. En este caso son las tipo B, que es otro soporte de grabación, inclusive un poquitito más grande, tiene mayor velocidad de transferencia, que la necesitamos para esta cámara,
Pero bueno, es como un punto para tener en cuenta porque puede permitir esta confusión. Cuando vamos a grabar con la Burano, CF Express tipo B, con la FX3 es otro soporte de grabación. Y otro tema para tener en cuenta es que sean BPG 400 certificadas. ¿Por qué? Esto te garantiza una transferencia estable de un mínimo de 400 megabits por segundo, que si bien Sony, por ejemplo, otras marcas también lo tienen, pero bueno, hablamos ahora de Sony, que es lo que nosotros conocemos. Sony tiene otras dos tarjetas F Express tipo B más chicas, de 480 y de 240. Sin embargo, cuando vos le veas la velocidad de transferencia que te declaran las tarjetas, en ese caso son, por decir, más o menos 1500 megabits por segundo. Pero no están certificadas con el BPG 400, entonces no va a ser compatible con la Burano. Con la Burano únicamente podremos usar estas de 960 y de 1920, de 1 o de 2 teras, para decirlo más simple. Sí. No, el tema básicamente son las velocidades de transferencia. O sea, lo importante acá es la velocidad de transferencia en las cámaras. O sea, Sony lo que pone lo garantiza. Entonces, si de repente hay una variación porque vos estás grabando en alta velocidad y estás exigiendo la tarjeta está al 90-80% de capacidad, etcétera, etcétera, vas a notar que no va a tener el mismo rendimiento. Esto te garantiza el mismo rendimiento en lo que es la tarjeta propiamente dicha. O sea, básicamente es que Sony te garantiza esa velocidad de transferencia. En forma constante, exacto. Un tema es que el BPG 400 es un mínimo, o sea, tiene que estar garantizado para la Urano en particular un mínimo de 400 megabits para poder grabar en los formatos XOCN diversos que tiene la Urano. Otros fabricantes, como los que nombras por ahí, te están dando el máximo posible que obtienen en un momento de pico de la grabación. No sé cómo decirlo de otra manera, o sea, te quieren hacer ver como que es la supermemoria, pero el tema es que sea estable del minuto 1 al minuto 60. Bueno, debería ser el valor estable o promedio. Eso es lo que hace Sony, me parece que es lo más correcto porque te garantiza que nunca tengas menos de lo que necesitas para la velocidad, en este caso, que da la Burano o cualquier otra cámara. El pico no te sirve de mucho, es un dato de color, digamos, del fabricante. Porque no me sirve de nada que a los 5 minutos me grabe el doble velocidad y después el resto de la toma... Sí, ahí probablemente, si nadie está, vamos a suponer que todos son honestos y nadie está mintiendo con el valor promedio, debe haber diferencias de tecnología. Sony en estas garantiza eso, las que vos leíste tipo A, por eso Sony no las admite para la Urano, es menor. Por ahí hay otros fabricantes que tienen otro tipo de memorias con garantizado 400, digamos. Pero sí, no, como para terminar, en realidad, las diferencias entre las de Sony y las de otras marcas no te sabríamos hablar en detalle, porque no sé ni el modelo ni la marca de la que mencionás, habría que estudiarlo y ver bien cuál es la diferencia entre esas dos CF Express tipo A. Ahora, entre tipo A y tipo B es otro soporte, otra tarjeta, otros pines, otra ranura. Otro lector. Otra lectora, tal cual. Ni la CF Express tipo A, ni la de Sony, ni la de otras marcas te va a servir para la Burano. Si esa era la primera consulta de diferencia entre tipo A y tipo B. Después, como segunda consulta, entre Sony y terceras marcas, habría que estudiar ese producto puntual como para poder responder. Pero bueno, y lo último ya de esta presentación es contarles que es compatible con distintos software, tanto de postproducción, de visualización, como también uno muy interesante es el que ven a la izquierda, el Monitor and Control, MIC. Se descarga gratuito a cualquier dispositivo con sistema operativo Android o iOS, para tu tablet o para tu smartphone, y como lo tiene acá Daniel, vos podés estar monitoreando en vivo. Exacto. La imagen. Y fíjense, por ejemplo, puedo cambiar de foco directamente cliqueando en
en el celular o en la tablet, en el caso de tener tablet. Y tengo otras posibilidades que son de visualizar, por ejemplo, entre esto y ella, en el mismo plano. con Zebra, tengo Squeeze, tengo diferentes tipos de opciones dentro de lo que es la visualización. Ahí cambiarle entre el florero y... Fíjense, va a cambiar el foco rápidamente con el celular entre el personaje. Es decir, que por ejemplo podemos tener la cámara montada en una grúa y desde el celular estar no solamente monitoreando, sino que disparando la grabación, corrigiendo el enfoque, entre otras tantas funciones. Y si previamente se tiene la cámara con todos los ajustes que mostraron de velocidad de autofoco, velocidad de transición entre sujetos, todo lo que estuvimos viendo un poquito, y tengo la cámara en una grúa, como dijo Bruno, es un buen ejemplo, puedo jugar con el pasaje de plano Y también tengo Face Color. entre el talento 1 y el talento 2, jugando con el foco y la velocidad que yo quiero en la toma, que pase, digamos, el punto focal de uno de los talentos hacia el otro. Esta función que acaba de mostrar Dani en el celular es muy interesante también, que puede estar monitoreando Face Color. para corregir la exposición. Después tenemos en los software de otras marcas, no sé cuáles son los que ustedes más usan, pero bueno, por lo general está en Adobe Premiere, en DaVinci Resolve se está usando muchísimo, o cualquier otro sistema de edición no lineal ya es compatible con estos códecs que les contábamos de Sony, tanto el XOCN como el XABCH, en estos casos para trabajar el 8K sean 16 bits con el XOCN o en 10 bits con el XABCH. Y bueno, como les decía Daniel, acá hay algunas de lo que se proyecta para adelante es también que tenga de squeeze 1.8, en este caso tiene 1.6 si no me equivoco, y otros valores más, pero te va a ir agregando a medida que se vaya actualizando el firmware distintas funciones. ¿Una consulta por ahí? Sí, quería preguntar en tema proxies. Cuando vos haces un proxy, ¿podés mandarlo a la nube, por ejemplo, y que lo tenga una computadora directamente? O... A ver, vamos a investigar acá en el menú. Apretó el botón de salir. Network. Acá en el menú de Network tenés para configurar todas estas cuestiones que decís. La cámara ya viene con un Wi-Fi incorporado para poder linkearlo, por ejemplo, para esta aplicación. Después desde esas aplicaciones tenés que configurar, por ejemplo, un router portátil, el celular o cualquier otro Wi-Fi que tenga clave como para poder enviar archivos hacia otro lado. Por ejemplo, configurás tu servidor FTP o en la nube de Sony también, ¿no es cierto, Dani? Exacto. Ahí está el menú donde yo setearía el servidor FTP. Todo Tiene sí. función de upload, Tal cual, ahí como estaba mostrando, Ricardo, desde el menú configurás cuál va a ser el destino al que vas a enviar estos archivos proxy que ya vas grabando. ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿cuál es la velocidad de transferencia? En el proxy, si no Va a me equivoco, depender de lo que tengas vos como enlace. pero puede, máximo que serán 12 megabits por segundo como máximo. Va a depender, sí. Va a depender. Siempre va a depender de la red que tengas. Gracias. Pensá que igual son archivos bastante pesados, ¿no? Así que bueno, ahora sí finalmente terminamos con esta parte aburrida del PowerPoint, así se pueden acercar a la cámara y hacemos bien algunos ejemplos de toma. Este cuadro sí es muy interesante y también se los vamos a enviar, donde se ve los distintos tiempos de grabación, que suele ser una de las consultas más recurrentes para cuando nos preguntan por alguna cámara.
Es un cuadro doble, pero donde podemos ver en una punta, obviamente el estudio se hizo con una sola tarjeta de 960. Hay que tener en cuenta que esa tarjeta puede ser de 1920, hay que tener en cuenta que tenemos 2 ranuras en la cámara, con lo cual se pueden cuadruplicar estos tiempos únicamente teniendo las 2 tarjetas que te admite la cámara. Pero con una sola tarjeta de 960, en una punta grabando con full frame en 8K, rondamos los 60 minutos de grabación por tarjeta, y en la otra punta del cuadro podemos ver que llegamos a grabar 2000 minutos en XABC Longop Full HD, podemos grabar toda la semana. Así que bueno, ahora sí, si no quedó ninguna consulta, los invito. Un pequeño comentario de todos los cuadros, los tantos cuadros que le fuimos pasando, que como dijo él es aburridísimo, pero la importancia de eso es para cuando los tengan, los busquen en internet o puedan comparar. Nosotros tenemos un interesante que pasó medio rápido, que había unos triángulos en el eje horizontal, donde estaban montones de fabricantes y de equipos de postproducción que tamaños de archivo manejaban y cuánto ocupaban, digamos, de memoria. Y por ejemplo, veían en la cima, muy alto, mucho más que todas las demás cámaras, la Alexa. Entonces es muy lindo, y muchos lo usarán porque Alexa es una empresa exitosa, Arri es una empresa exitosa, pero no todos pueden procesar esa cantidad de información todo el tiempo, o sea, es costoso, muy costoso. Eso siempre hay que mirarlo, ¿no? Y estos cuadros se comparan con el último que puso Bruno, donde vemos esta cámara en particular, que por ahí no consume casi nada en comparación de los demás. Estábamos en 1 terabyte, ¿no? 960 gigas. Ocupación. Ahí está, en la derecha están los gigas con respecto a 1 hora de grabación. Se fijan ese valor con la última tabla, no me lo acuerdo ahora de memoria, pero creo que estaríamos en la mitad con la Urano, más o menos 960 gigas para 1 hora, al máximo de resolución de la cámara Urano. No, quería contarles un poco el tema del ND y de la doble base, porque lo que tenemos que ver en ese caso es cómo se mantiene. Fíjense ese 6 que está ahí al lado del 800, quiere decir que en 800, bueno, a partir del gris 18%, que sería el gris de 50% entre blanco y negro, tenemos 6 stop por arriba del gris 18%. Habitualmente en todas las cámaras, cuando aumentamos la sensibilidad, lo que sucede es que ese mismo rango va subiendo, con lo cual vamos a tener más rango arriba que abajo. Es decir, que está cambiando el rango, ¿no? En cambio, cuando hacemos una doble base, fíjense que sigue 3200 y el 6. Eso quiere decir que el rango. Ahora, lo que pasa es que acá aumentamos 4 veces la sensibilidad de la cámara, porque en realidad son 2 procesamientos diferentes. No es que le aumentamos con ganancia como hacemos normalmente, sino que estamos usando 2 procesamientos diferentes de la cámara. Con lo que los rangos se mantienen en ambos casos igual. Ahora, esto sirve fundamentalmente, además de poner ND, el ND común, en realidad está sirviendo para utilizar el ND variable, que lo estoy aplicando ahora. Entonces, fíjense que entre este y el anterior, la imagen queda igual. Es decir, yo saco el ND y lo paso a 800 y tenemos el mismo rango que cuando paso a 3200 y le pongo un ND, ¿correcto? Es decir, estoy subiendo al doble la sensibilidad de la cámara, pero le estoy poniendo un ND que es de 2 diafragmas. Así que la imagen queda igual, pero sobre todo lo que más interesa es que el rango se mantiene igual, es decir, las 2 imágenes son iguales. Entonces, al estar fíjense que ahí bajó y ahí está subiendo. Entonces, sobre todo cuando trabajamos en exteriores, que nos volvemos locos con el clima en Buenos Aires, que empezamos con nublado y 1 hora después sale el sol y el director te dice, ¿qué hacemos, no?
Entonces, espera que ahí viene una nube que enseguida se nubla de vuelta y la nube hace así, que el viento corre y se va para allá. Y el director le dice, Martín, me dijiste que en un minuto está. Sí. Entonces, el ND, en el caso sobre todo fundamentalmente cuando uno trabaja solo, sirve para que yo estoy metiendo esa ventana dentro del rango, ¿no? Que de la otra manera, yo acá le estoy aumentando el rango enormemente, ¿no? Entonces, fíjense que yo acá lo que hice fue iluminar en un principio con 9 stop entre la ventana con una luz apagada, no como hasta ahora, para que entrara dentro del rango de un monitor HDR. Acá lo que vemos es con menor contraste porque este televisor no es HDR, es un televisor SDR. Entonces, para poder meter todo ese rango, lo que hace es bajar y le falta nivel de brillo aparte, ¿no? Cosa que sí entra dentro del monitor HDR. Entonces, yo lo que hago acá es, le mandamos un farol más fuerte, en ese caso, que es como que salió el sol, digamos, y entonces con el ND variable puedo llegar a pasar y que las dos ventanas con el sol y sin el sol queden igual. Y estamos variando y terminamos registrando a él que está en sombra, ¿no? Que pasaba además con el foco. Fíjense que con el foco también lo está registrando a él, aunque está en sombra, ¿no? Tiene mucha capacidad de poder registrar el foco, ¿no? Así muy fácilmente. Entonces, bueno, me interesaba mucho mostrar el tema del ND variable con las dos bases, porque para nosotros es fundamental, porque fíjense que en este caso el primer plano no cambia la profundidad de campo acá, que eso es fundamental, porque con una exposición variable lo que haríamos es cerrar el diafragma, con lo cual este primer plano queda en foco. En cambio, trabajando con el ND variable, no. Se mantiene la profundidad de campo, que es fundamental para nosotros, ¿no? Mantenerla y que no sea variable, que esté cambiando todo el tiempo. Bueno, eso quería mostrar, había que mostrarlo en la práctica. Y después el ojito, mira cómo están mirando. Cami te está enfocando el ojito, un cuadradito. Tenés un cuadradito acá en el ojo. El cuadradito en el ojo, ahí es donde está funcionando realmente el foco automático que reconoce al humano. Claro. Recién ahí es, cuando antes le hacía el cuadrado completo en la cara y no estaba. Cuadradito con la linita amarilla abajo. Eso es el humano, la casilla, está bloqueado para el autofocus. Podemos ver a ver si este es humano o no. A ver. Falta la ficha acá. Parece que no. Ahí está. Ahí va. Tenemos velocidad variable, ¿no? De foco, así que podemos hacerlo más rápido o más caro. Bárbaro. Transición, la podemos variar. Con esto cambiamos la velocidad de transición, ¿ok?